Este es un discurso hasídico del Rebbe del año 1984. En ese año, la fiesta de Hanukkah incluyó el Shabbat de Parshas Miketz, es una de las parshas en la Toira, los sueños del faraón, etcétera, la elevación de Yosef. Pero en ese año, ese día de Shabbat era también el que bendecía al mes de Teibes, y el Rebbe pronunció un discurso bastante cortito, pero con muchísimo contenido, sobre Hanukkah, sobre la fiesta de Hanukkah. En este discurso, el Rebbe se detiene un poquitito más en detalle, de vuelta es breve el discurso, pero se detiene un poco más en detalle en la forma en que se encienden las velas de Hanukkah. Y el Talmud nos trae diferentes costumbres de acuerdo a cómo era la situación que se vivía, por así decir, en la calle en aquella época. ¿Qué quiero decir con la situación en la calle? Si las naciones que gobernaban sobre el pueblo de Israel, en la tierra de Israel, prohibían la observancia de los preceptos, pues entonces no se puede salir a la calle con una menorá, con un candelabro de Hanukkah para mostrar cómo nosotros cumplimos los preceptos. Entonces, la situación ideal es que se encienda la menorá en la calle. Que esto, de hecho, en la tierra de Israel hasta el día de hoy se hace. Es interesante, fuera de la tierra de Israel no lo vi. Pero sea como fuere, yo tampoco vi todo, se enciende del lado de adentro de la casa. Hay quienes lo encienden en la ventana. Hay quienes lo encienden en una mesa, así dice el Talmud. Hay quienes lo encienden, y esto es lo que se detiene el Rebbe, porque esta es la costumbre en Chabad, en la parte izquierda de una puerta. No elige una puerta en la casa, por supuesto que no sea una puerta del baño, sino que tenga una mezuzá. Una mezuzá es un texto, un pergamino que se coloca en la parte derecha, justamente de la jamba de la puerta. Entonces nuestros sabios dicen, en la derecha tenés la mezuzá, en la izquierda tenés la menoira, de manera tal que la persona cuando pasa por la puerta está rodeado de mitzvot, rodeado de preceptos. Esta es la forma que se enciende la menorá en Chabad. El Rebbe se detiene sobre este asunto para ver qué relación tiene y explica cómo la mezuzá está más relacionada con algo interior de la casa y cómo la menorá está relacionada con algo exterior a la casa, con el refinamiento del mundo a tu alrededor, la iluminación de la oscuridad del mundo, etc. Este es el asunto central de este Maimon. Vamos a ver. Tanu Rabbanan enseña a nuestros sabios, el Rebbe cita una enseñanza en el Talmud. Las velas de Hanukkah es una mitzvah, es correcto colocarla en la puerta de tu casa del lado de afuera. Esto es lo que dice el Talmud. Y en el Talmud dice, en el mismo Talmud dijeron que es una mitzvah, es un precepto correcto, o sea, no es un precepto positivo de la Torá. La vela de Hanukkah, por supuesto, es algo rabínico, pero mitzvah en este contexto significa algo correcto, algo adecuado. Colocarlo en un tefaj. Tefaj significa en un puño, es una medida, unos 10 centímetros aproximadamente, 8 o 10 centímetros, cercano a la puerta, etcétera. Como yo expliqué anteriormente, del lado izquierdo, de manera tal que las velas de Hanukkah están del lado izquierdo y la mezuzá está del lado derecho. Punto. Esto es lo que dice el Talmud, esto es lo que da comienzo a nuestro discurso hasídico. Y sobre esto, mi suegro, el Rebbe anterior, no mi suegro, por supuesto, sino el suegro del Rebbe, en su discurso hasídico con esta misma frase que empieza la vela de Hanukkah, etcétera, del año 1944, y el Rebbe pone entre corchetes, y esto ya lo mencionamos en otros discursos, y el Rebbe lo menciona varias veces en los discursos de este año, 1984, que esto ocurrió hace 40 años, y por cuánto pasaron desde entonces 40 años, desde que mi suegro pronunció aquel discurso. Se entiende que a través del esfuerzo y el estudio, como corresponde en ese discurso hasídico, se puede llegar, como dice el Talmud, la persona puede entender qué es lo que opinaba, qué es lo que realmente pensaba tu maestro, después de 40 años de esforzarse y estudiarlo, ahora lo puedes entender. Entonces, pasaron 40 años del discurso original del Rebbe anterior, y entonces el Rebbe está haciendo un discurso basado en algunas ideas de ese discurso del Rebbe anterior. Entonces, el Rebbe anterior, ¿qué dice en su discurso? Él plantea el siguiente interrogante. ¿Cuál es el asunto de la vela de Hanukkah, justamente, que tiene que estar de la puerta de tu casa hacia afuera, o sea, fuera de tu casa? En general, como el rey va a decir, cumplimos los preceptos dentro de casa. Entonces, ¿por qué de repente acá hay que salir afuera a cumplir un precepto? ¿Y cómo es el asunto este de que las velas de Hanukkah tienen que estar del lado izquierdo y la mezuzá del lado derecho? También, en este asunto, que es las velas de Hanukkah tienen que estar en la puerta de tu casa del lado de afuera, es diferente de la mitzvah de mezuzá. Que el contenido de la mitzvah de mezuzá, el contenido conceptual, digamos, la mitzvah de mezuzá es para la casa, es decir, para lo que está adentro de la casa, proteger aquello que está dentro de la casa. Como se entiende también
la mezuzá no es un momento ahora para estudiar y explicar todas las leyes de cómo se escribe una mezuzá, y yo tampoco soy experto en cómo se escribe una mezuzá, pero el punto es que de un lado del pergamino se escribe Shema Israel, Parshas Vaithanan, Parshas Eikev, diferentes partes, no importan los detalles ahora, pero del otro lado del pergamino se escribe un nombre de Dios, Shin Dalet Yud. Es uno de los nombres de Dios. Esta es la tradición sobre cómo se escribe una mezuzá. Entonces el Rebbe explica que se entiende de las letras que se escriben del otro lado del pergamino, no donde está el Shema propiamente dicho, sino del otro lado, se escribe el nombre de Dios, Shin Dalet Yud, que está escrito sobre la mezuzá de vuelta, y esto representa Shomer Dalsois Israel, que Dios cuida, es el guardián de las puertas del pueblo de Israel. Y luego pone entre paréntesis, como dicen otras fuentes, sino Shomer Diras Israel, quien cuida y guarda las casas del pueblo de Israel. Es decir, se entiende de ahí que el asunto de la mezuzá es cuidar aquello que está adentro. ¿Que Dios va a cuidar la puerta nada más? Obvio que no, Dios cuida la puerta y todo lo que está dentro de la puerta. Lo que no es el caso, eso es la mezuzá, lo que no es el caso con la vela de Hanukkah, el objetivo conceptual es iluminar afuera, justamente, por eso se pone del lado de afuera, como dice el Talmud, iluminar afuera. Y así como trae mi suegra en el discurso hasídico, la diferencia alágica, legal, esto es una especie de, no está entre paréntesis en el discurso, pero es una especie de paréntesis. ¿Qué me importa si la cuestión es cuidar lo que está dentro, lo que está afuera? No entiendo. Entonces el Rebbe explica de la siguiente manera, que lo trae del discurso del Rebbe anterior. Si vos tenés un Hatzer, traducción literal es un patio. Antiguamente la gente vivía en Hatzeirois, en patios. ¿Cómo eran los patios? Una especie de pulmón. ¿Cómo funciona el pulmón? Vos tenés el tronco central, después esto se divide en un tronco más chiquitito, y dentro de ese tronco chiquitito hay un montón de alvéolos. Así funciona el pulmón. ¿Cómo funcionaban las casas antiguamente? Tenías un pasillo central que ya llegaba hasta la calle. De ese pasillo central salían pequeños pasillos que a su vez se abrían en un patio central, y las casas daban a ese patio central. Entonces vos tenías muchas casas en un Hatzer, en un patio central. Después de ese patio central llegabas a un pasillo ancho grande para salir a la calle. Y el pasillo ancho era común a todos los patios, pero no todos los patios eran comunes a todas las casas. Cada grupo de casas tenía un patio, los otros grupos de casas otro patio, y así sucesivamente. Entonces acá la pregunta es, ¿dónde colocas la mezuzá? ¿En la puerta del Hatzer, del patio, o en la puerta de tu casa? Entre paréntesis, la mezuzá hay que colocarla en todas las puertas de la casa, excepto las puertas de baños, no importa las leyes de mezuzá, pero la pregunta es si el Hatzer necesita su mezuzá o las casas necesitan su mezuzá. Y lo mismo pasa, la misma pregunta, con las velas de Hanukkah. Las velas de Hanukkah van al Pesach Beisem y Bajus, en la puerta de tu casa del lado de afuera. ¿Las colocas en la puerta del patio o las colocas en la puerta de tu casa? Vamos a ver. El Rebbe anterior trae en su discurso la diferencia alágica. La mezuzá del patio no exentúa la casa. Es decir, por más que haya una mezuzá en el patio común a muchas casas, tiene que haber una mezuzá en cada puerta de casa también. ¿Por qué? Porque tiene que haber una mezuzá específica para la puerta de cada casa, para cuidar cada casa, como es el concepto básico de cada mezuzá. Lo que no se casa con las velas de Hanukkah, que si encendieron una menorá en la puerta del patio, de vuelta, el patio común a varias casas, esto exentúa a todas las casas del patio. No es necesario encender una menorá en la puerta de cada casa, de cada patio, si hay una menorá en la puerta del patio. Entonces acá vemos que hay una diferencia clara entre mezuzá y las velas de Hanukkah. Por cuanto el asunto central de las velas de Hanukkah es iluminar la parte de afuera. La mezuzá es para adentro, las velas de Hanukkah es para afuera. Entonces, con poner una menorá afuera, las velas de Hanukkah afuera, comunes a todas las casas de un mismo patio, ya está, suficiente. A pesar de que aparentemente la razón de esto es por Pirsumei Nisa, que es una cuestión que aparece en el Talmud también. ¿Cuál es el asunto conceptual alágico, legal de las velas de Hanukkah? Publicar el milagro. Por eso salimos a las calles con menorá y ponemos la menorá afuera, y hay que publicar el milagro de Hanukkah, etc. Entonces, por eso se pone la menorá afuera del patio común a muchas casas y es suficiente. Pero mezuzá no hay que publicar nada. Mezuzá hay que proteger lo que está dentro de la casa. Entonces, cada casa tiene que tener su mezuzá, a pesar de que haya una mezuzá en la puerta general de muchas casas, la puerta del patio, pero las velas de Hanukkah son para publicar, ok, ponerla afuera y ya está, publicaste. Aún así, no se entiende, dice el Rebbe.
Con esto podrías explicar aparentemente por qué las velas de Hanukkah alcanza con una menorá en la puerta del patio y no alcanza con una mezuzá en la puerta del patio. Pirsumeniza, publicar el milagro. Aún así no se entiende, porque también en el milagro de Purim, que es la otra mitzvah rabínica, que tiene que ver con una fiesta por la salvación del pueblo de Israel, etc. Ahora en ese momento para los detalles de Purim, también tiene que haber pirsumeniza, también hay que publicar el milagro de Purim. Y al punto tal que Purim y Hanukkah en Kabbalah son Netzach y Hoid, no importa qué es esto, ahora, porque no es el asunto del Maimer tampoco. Netzach significa victoria, Hoid significa brillo, resplendor, que son como si fuesen las dos piernas que a veces son el mismo nivel. O sea, lo que está diciendo el Rebbe es, está entre paréntesis en el discurso, una especie de prueba de que al fin y al cabo Purim y Hanukkah están íntimamente relacionados. A veces son en la misma cosa espiritualmente hablando. Entonces, así como en Hanukkah tiene que haber Pirsumeniza, publicar el milagro, en Purim también tiene que haber Pirsumeniza, también hay publicar el milagro. Sin embargo, el milagro la publicación del milagro de Purim es dentro de la sinagoga. Hay un montón se lee la Megilá, el libro de Esther, no importa ahora, pero el punto es que no salimos a la calle a leer la Megilá de Purim, lo hacemos adentro de la sinagoga, porque tiene que ser con mucha gente y esto es gloria para el rey, etc. Y si es así, ¿por qué fue fijado que la publicación del milagro de Hanukkah sea justamente iluminando afuera de la casa? No me vengas a decir que el núcleo de Hanukkah es publicar el milagro y por eso se pone la menorá afuera, porque el núcleo de Purim también es publicar el milagro y se hace adentro. Entonces evidentemente hay otra cosa que genera, algo espiritual que genera que Hanukkah es iluminar afuera justamente, donde está oscuro, etcétera, etcétera. Muy bien, este es capítulo número 1. Vamos al capítulo número 2. Nekudas Abiur, el punto central, el núcleo de la explicación. Este asunto que la vela de Hanukkah va a la izquierda, como dice el Talmud, y la mezuzá va a la derecha, está relacionado también con la forma en que actúa, el efecto que tiene cada una de estas mitzvot sobre la vida de cada uno. La actividad, el efecto de la derecha, el asunto es la actividad adentro, el efecto dentro, interior. Y la actividad de la izquierda, el concepto es tener un efecto afuera. Derecha es para adentro, izquierda es para afuera. Y la diferencia entre estas dos cosas es como la diferencia entre los preceptos positivos y los preceptos prohibitivos, negativos, etc. Los preceptos positivos, el asunto central es reparar la línea derecha, por así decir, que es en general gesed, bondad, amor, etc. Y por el otro lado, o sea, dicho de otra manera, el concepto de amor significa acercamiento. Eso es gesed, eso es dava, acercamiento. La derecha representa ese acercamiento, entonces los preceptos positivos que representan ir y hacer algo, relacionarse con algo, tienen que ver con la derecha. Por el otro lado, los preceptos prohibitivos, su asunto es refinar también el lado izquierdo, a través de desplazar, dice el Rebbe. ¿Qué significa un precepto negativo, prohibitivo? Dios dice, no hagas esto. Un precepto positivo es anda, involucrate con esto. Ok, esto significa derecha, ir y hacer algo. Precepto negativo significa no hagas esto, aléjate de esta cuestión. Entonces, ¿cómo refinamos la cuestión izquierda? Alejamiento, a través de justamente alejarse de tal o cual cuestión. Entonces el Rebbe está explicando la diferencia que hay entre la derecha y la izquierda en términos de preceptos positivos, anda, involucrate, preceptos negativos, no te involucres. Justamente lo contrario, alejate. Y esta es la diferencia también entre la mezuzá y las velas de Hanukkah. El asunto de la mezuzá es, como su contenido en términos sencillos, indicar que todos los asuntos de la persona y el mundo entero están relacionados con Elokus, con divinidad. Incluso mi casa es algo divino, es una herramienta divina. Y también, según lo que está escrito en términos sencillos en la mezuzá, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Es decir, que Dios es uno en todo el mundo, en las 4 direcciones del mundo. Esto es la palabra Echad. Echad significa uno, pero se escribe con 3 letras. Aleph, Ches, Dalet. La Aleph vale 1, que significa Aluf o Sheloilam, el Señor del mundo. La Ches vale 8, que significa los 7 cielos y la tierra. Y la Dalet vale 4, que significa las 4 direcciones del mundo. Entonces, en términos bien simples, en la mezuzá está escrito el Shema Israel, que termina con la palabra Echad, 1. Que Dios es único en todo el mundo, en las 4 direcciones del mundo, en los 7 cielos y la tierra. Y también
Decimos que la mezuzá, el asunto es que Dios guarda, cuida, protege tu salida y tu venida. Esto es el asunto de la mezuzá. Cuando entras en tu casa, todo lo que está dentro de tu casa, etc., te protege. Sin embargo, el asunto de la vela de Hanukkah, el asunto es la guerra con el otro lado. La guerra con la oscuridad, la guerra con la impureza, la guerra con lo que impide la observancia de los preceptos, la guerra con todo aquello, contra todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Es decir, también en lugar de oscuridad, la izquierda, ahí tiene que haber una proyección de divinidad. O sea, no solamente en los preceptos positivos, que es claramente relacionarse con Dios, sino que los preceptos negativos también tienen que tener una relación con Dios, también tiene que proyectarse la presencia de Dios en esos asuntos que son izquierda, oscuridad, negatividad, oposición, etc. Ahí también tiene que iluminar la luz de Dios. Esto es capítulo 2. Capítulo número 3, ahí estaba la diferencia entre la mezuzá y la vela de Hanukkah. Para explicar esto, Biurain, la explicación de esto, antes el Rebbe dijo Nekuda Sabir, el núcleo de la explicación. Ahora viene la explicación. El milagro de Hanukkah fue en el momento de la guerra de los griegos, que su guerra era que nos olvidemos de tu Torah, como dijimos en el rezo, que el pueblo de Israel se olvide que la Torah es una Torah divina, es una Torah de Dios, no es sabiduría intelectual, sino que es la Torah de Dios, es algo divino. Hacernos olvidar tu Torah, hacernos transgredir tu voluntad. Y como es sabido, la explicación de este asunto, que no les importaba a los griegos el asunto central, el asunto esencial del estudio de Torah, etc. Anda a estudiar. ¿Querés estudiar? Estudia todo lo que quieras, todo lo que sea lógico, todo lo que sea intelectual. Fantástico, decían los griegos. Solamente que su guerra era una guerra que el estudio no sea en forma de Torah Sejo, es decir, tu Torah, que es una Torah divina. Hukeretzonajo, es decir, preceptos irracionales, porque Dios dice, no, decían los griegos, esto no lo soporto. Es decir, la Torah y los preceptos de Dios contra esto estaban, al punto tal que nuestros sabios cuentan en el Midrash que los griegos exigieron del pueblo de Israel escriban sobre el cuerno de un toro, no importa ahora todo el detalle del Midrash, etc., que ustedes no tienen porción en el Dios de Israel. Borremos a Dios del mapa, decían los griegos. No me vengas con esta cosa irracional. Porque incluso los dioses de los griegos, esto no está en el discurso, lo agrego yo porque así lo entiendo, los dioses de los griegos que también eran dioses, están ahí arriba, pero son todas historias, la mitología griega, historias de aparentemente gente común. Que este está con este, el otro se fue para acá, el otro le engañó a aquel. Al fin y al cabo, funcionan como personas comunes y corrientes. Pero, obviamente, el Dios de Israel, por así decir, el Dios único, etcétera, no es algo racional. No es algo que, tiene sentido, mirá, funciona. No, no, no. Trasciende totalmente cualquier cuestión intelectual que uno pueda imaginar. Contra esto estaban los griegos. Y esta es la razón también por la cual los griegos impurificaron los aceites que había en el templo. Es decir, había aceites en el templo y estaban dentro de una vasija, etcétera. No rompieron nada. Ellos lo impurificaron nada más. Se ocuparon de que cada una de las vasijas que estaban ahí no vamos a romper nada, vamos a dejar todo como está, pero lo vamos a impurificar. Es decir, mostrando la idea de estamos contra este concepto irracional de pureza o, por el otro lado, impureza. Y a través de la guerra contra ellos en forma de Mesirus Nefesh, en forma de entregar la vida completamente, porque eran pocos contra muchos, porque eran débiles contra fuertes, etc., se generó el milagro de que Dios entregó valientes o fuertes en manos de débiles, muchos en manos de pocos, etc. Y Zeidim significa aquellas personas judías que estaban contra la observancia de Torah y Mitzvot, que se misiavnim se dice en hebreo, o sea, se transformaron en griegos, por así decir, se civilizaron, entre comillas, en griegos. Ellos fueron entregados también en manos de aquellos que observaban tu Torah, la Torah de Dios, que a través de que toda esta cuestión de Hanukkah, el trabajo espiritual de Hanukkah fue con Mesirus Nefesh, o sea, todo lo que ocurrió en la historia de Hanukkah fue con entrega total, sacrificio absoluto, que trasciende totalmente cualquier barrera lógica y racional. A través de esto se proyectó una victoria y un milagro que trascendió totalmente el Seder Ishtalshelus, el orden normal y natural de las cosas. Y este asunto es también la razón por la cual dice el texto, decimos en el texto del rezo, Zeidim beyados quiserasaja, que Dios entregó a aquellos que eran perversos, lamentablemente judíos, contrarios a la observancia de Torah, etcétera, en la época de Hanukkah,
en manos de aquellos que estudiaban Torah, porque las clipas y la impureza reciben vitalidad en forma de gratis. Es decir, el Zohar dice, el Rebbe está haciendo referencia a un concepto muy interesante. El Zohar dice que Ruach Mesaba, el espíritu de impureza, está siempre disponible gratis. Bemagana, gratis. Es decir, si uno quiere hacer el mal, esto es fácil, es sencillo. El problema es cuando uno quiere hacer el bien, y ahí empiezan las dificultades. Ahí empieza, no es tan sencillo, requiere esfuerzo, requiere dedicación, etc. ¿Por qué? Porque el vínculo con Dios requiere de avoida, requiere de un trabajo. Entonces, el Rebbe está planteando esta idea. Como dicen en la Toira misma, el pueblo de Israel se quejó a Moisés Rabbeinu que querían volver a Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto comían gratis. Gratis significa Hina mina mitzvos, es decir, no tenían que cumplir nada, no tenían que observar y ser cuidadosos con nada. Es decir, que la impureza recibe energía vital de un lugar extremadamente elevado, gratis. Para entender lo que viene ahora, esta es la parte, digamos, quizás central de todo el Maimar, a pesar de que es cortito, pero esta es la parte central. Existe el concepto de Pnimi, interior, y Makif, trascendental. Lo Pnimi significa cuando la persona trabajó y ganó, por así decir, algo específico. Cuando una persona tiene un trabajo, la persona va a la mañana, se presenta, trabaja, hace lo que tiene que hacer y al final de mes recibe su paga. La persona se ganó esa paga a través de su esfuerzo y por lo tanto lo disfruta, a pesar de que no sea muchísimo, pero es mío, me pertenece, me lo gané. Esto genera autoestima, esto genera ganas de trabajar, esto genera alegría interior en la persona, yo me gané esto, etc. Pero cuando es gratis, llega un momento en que la persona dice, pero yo al final, ¿qué valgo? Ah, tomá, es gratis, disponible para todos. Esto se llama Makif. Makif significa algo trascendental, tan poderoso que distribuye para todo el mundo. Y esto genera baja autoestima, donde la persona dice, yo no, al final no valgo nada, para que no soy capaz de ganarme nada, no sé hacer nada, y me dan igual. Igual gano. Entonces me quedo en mi casa rascándome la panza, mirando el techo, y gano igual. Esto se llama Makif. Ahora bien, la forma en que Dios alimenta al mundo entero, al universo entero, hasta, así es el Talmud, hasta los huevitos de un animalito, cualquier cosa es alimentada y nutrida por Dios, en general es en forma de Makif, donde Dios da vida a todas las cosas, cumplan las reglas o no cumplan las reglas, entre comillas, en el ejemplo, vaya a trabajar o no vaya a trabajar, recibe igual, Dios te da vida igual. Esto es en forma Makif. Pero en forma Pnimi, Dios solamente da energía y vida a aquel que se esfuerza, a aquel que, entre comillas, trabaja, a aquel que se vincula con Dios e intenta hacer la voluntad de Dios en el mundo. Esto se llama una energía vital Pnimi, interior. Entonces, lo que Rebbe está diciendo es la clipa, la impureza, ¿qué es lo que desea? No cumplir con la voluntad de Dios. Está justamente para eso fue creada, y de esa forma fue creada, de estar en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo recibe vitalidad y energía divina? Makif, Hinam, gratis. Gratis significa sin cumplir la voluntad de Dios. Todo lo contrario, oponiéndose a la voluntad de Dios, aún así recibe vitalidad. De vuelta, esta es la forma que Dios lo creó, para generar libre albedrío en las personas, para que la energía que cada uno recibe no sea pan de vergüenza, si está escrito en los libros, no importa. Sea como fuere, recibe la clipa, la impureza, energía de Dios en forma de hinam, gratis, makif, trascendental, a todos por igual. Dios da, distribuye, y todos tienen. A nadie le falta nada. Esta es la forma en que la energía se distribuye a todo el mundo. Pero esto es los Zeidim, aquellos que son, volviendo al texto del Maimar, del discurso, la clipa, la impureza recibe energía de un lugar muy elevado. Se llama Makif, se llama trascendental, que por supuesto lo trascendental es mucho más elevado que lo primi, que lo interior, porque para lo primi hay que cumplir reglas y es medido con gotas. Entre paréntesis, no está en el Maimar, pero ¿cuál es la diferencia? Entonces, al final, vamos a todos recibir de Makif y ya está, así total. Superior, es gratis, es fácil. Claro, pero no es una relación directa con Dios. Ahí está la diferencia. Makif es como Dios diciendo, bueno, tira para todos lados y da para todos, pero no sé ni quién sos y no me importa quién sos tampoco. Y no tenés relación face to face, cara a cara conmigo. Ahí está, para todos por igual. Pnimi significa no. Dios tiene una relación directa con vos, está observando específicamente, detalladamente tus acciones y te recompensa según tus acciones. Puede ser que la recompensa sea poca, pero es una recompensa que viene directamente de la mano de Dios.
Todo viene de Dios, es verdad, pero la pregunta es si Dios te está mirando cara a cara o no. En términos de Makif, Dios te distribuye para todos y no te mira cara a cara. Toma, para todos, igual. Tira dólares al techo y bueno, los dólares llueven y caen para todo el mundo, ok, listo. Pero ¿quién te lo dio? No sé, no tengo relación con el que me lo dio. Simplemente cayeron del cielo. Wow. Pero no es lo mismo Dios dándote tu dólar en tu mano, de su mano a tu mano, mirándote ojo, cara a cara, a los ojos. Es verdad, es un dólar nada más, no es, pero es mi relación con Dios. Y sé quién me lo está dando y le agradezco directamente y sonrío y él me sonríe a mí. Esto es lo mejor que hay. A pesar de que es poco, pero es la relación con Dios. Esto es lo que está pasando, lo que el Rebe, como yo lo entiendo, está explicando acá. Volviendo al texto entonces. La clipa, la impureza recibe de Makif, de algo trascendental, que es muy elevado, etc. Y por lo tanto son giboirim, son fuertes, son muchos, se oponen, son perversos, etcétera, etcétera. Y para luchar contra ellos se necesita una entrega y sacrificio muy particular. Sobre el pueblo de Israel está escrito, el versículo dice, esto es un versículo de Amós, el capítulo 3, el versículo 2, solamente a ustedes los amo y los aprecio, dice Dios, de entre todas las naciones, y por lo tanto yo les cobro a ustedes cada uno de sus pecados. Dios está pendiente de cada cuestión. ¿Por qué? Porque te quiero. Al hijo del vecino no le decís, hace esto, hace lo otro. Es el hijo del vecino que se ocupa el vecino. Pero tu hijo le decís, esto sí, esto no, lavate los dientes, ponete acá. Nadie va por la calle diciéndole a los nenes de todo el mundo, lavate los dientes. ¿Por qué? Por cuánto te quiero, sos mi hijo y te cuido especialmente. Entonces te digo, hace esto, hace lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro. Es decir, la voida del servicio a Dios del pueblo de Israel es en forma de guía, es esfuerzo y no es gratis. Y esto es el sacrificio del pueblo de Israel en la época de Hanukkah contra los griegos, que se pararon y se sostuvieron en esta prueba y se fortalecieron por sobre ellos, justamente pasando la prueba. ¿Con qué? Con sacrificio totalmente irracional. Unos pocos fueron a luchar contra muchos, débiles fueron a luchar contra fuertes, y así sucesivamente. Gente que estaba acostumbrada a estudiar toira fueron a luchar contra gente que estaba acostumbrada a hacer la guerra. Entonces, ¿vas a ganar? No importa, pero nos sacrificamos. El decreto de los griegos, en términos sencillos, que ocurrió en la época de Hanukkah, fue circunscripto a la época de Hanukkah o épocas posteriores, dice el Rebbe. Pero hoy en día es sabido lo que escribió el Mittler Rebbe, el segundo Rebbe de Chabad, Doiber se llamaba, en el comienzo de su libro Sha'arei Tshuva, que todos los decretos que escribió el Rebbe, el segundo Rebbe de Chabad, que todos los decretos y todos los impedimentos, etcétera, que existieron en aquellos tiempos, ya se terminaron y no existen más. Es interesante, el segundo Rebbe de Chabad vivió año 1820, 1830. Interesante que menciona que se acabó todas esas cosas de la Inquisición, se acabó las cuestiones de las cruzadas, se acabaron los cosacos, se acabaron las historias de los griegos, romanos, Hanukkah, etcétera, etcétera, etcétera. Se acabó todo esto. De aquí se entiende que todo esto ocurrió solamente en aquel entonces. Y por lo tanto ahora físicamente ya no existe más ese concepto, pero la voida, el esfuerzo, el trabajo es solamente espiritual, iluminar la oscuridad del mundo, etcétera. Pero nadie está pidiendo que entregues tu vida literal, física, para iluminar el mundo, sino que ahora hay una voida rujnis, un trabajo espiritual. Anda a prender las velas de Hanukkah. Con lo que esto representa, la izquierda, iluminar la izquierda, afuera de tu casa, hace luz, energía, refina el mundo y eleva el mundo, con lo que todo eso significa. Fuera de las puertas de tu casa, anda a hacer luz. Y esto es en general el asunto de las velas de Hanukkah, último párrafo, que tiene que ver con la izquierda, cuyo asunto es iluminar el dominio público, porque por cuanto el contenido de la guerra era el contenido de Hanukkah, perdón, es la guerra contra el reinado de Grecia, que no tiene nada que ver con los griegos de hoy en día, por supuesto, por si alguno no entendió todavía. Por lo tanto, hay que iluminar también afuera, al punto tal, como dice el Talmud, ¿hasta qué hora se puede encender la vela de Hanukkah? El Talmud dice, hasta que esta gente que se llaman Talmudoim dejen de estar dando vueltas por los mercados. Los sabios explican que este grupo de gente se quedaba tarde en los mercados vendiendo, comprando y vendiendo, etc. ¿Qué vendían? Vendían maderas para hacer fogata, para hacer fuego, para calentar las casas. En la época de Hanukkah, en la tierra de Israel hace mucho frío.
Entonces, estos tipos estaban tarde en el mercado para que la gente venga a comprar madera para calentar la casa. Cuando esta gente ya se iba de los mercados, pues ya no hay nadie a quien publicarle y mostrarle que hubo un milagro de Hanukkah. Entonces, ¿para qué vas a prender la menorá en la puerta de tu casa si no hay nadie en la calle? Pero si por lo menos están los Talmudoim, que no eran judíos, pero están los Talmudoim ahí dando vueltas, ¿ok? Prender la vela de Hanukkah para iluminarlos a ellos también. Así es el Talmud. Ad calio hasta que se consuma, se acaben, riglas, las piernas de Talmudoim, de este grupo de gente que se llamaban así, Talmudoim. Ahora bien, la palabra Talmudoi está relacionada con la palabra Moiredes. El shoiresh, la raíz, es la misma. Moired es un rebelde, con B larga, rebelde. Es decir, que estamos anulando, calio significa anular, destruir, rigla, lo más bajo de Talmudom de los rebeldes. Hasta, entre comillas, ¿hasta qué hora hay que encender la vela de Hanukkah? ¿Hasta cuánto tenés que insistir e iluminar el mundo afuera? Hasta que aquellos que se rebelan contra Dios, incluso lo más bajo de los rebeldes contra Dios, también se acaben. Y esto tiene a su vez dos explicaciones en qué significa calio, consumir, acabar. A destruirlos totalmente, o transformarlos al bien. Colus se puede entender de dos maneras: consumirlo, destruirlo, chao, no hay más rebeldía, matarlos a todos, qué sé yo. Y otra explicación diferente es, no, transformarlos, que tengan klois nefesh, que tengan anhelo de conectarse con Dios. O sea, incluso en el lugar donde había rebeldía contra Dios, oscuridad, izquierda, etcétera, etcétera, que eso ahora desee estar conectado a Dios. Similar a las dos explicaciones que hay también en el versículo en Parshas Bejukoisai, Beishbati Hayorah Min Haaretz, voy a acabar, destruir los animales salvajes de la tierra. Y nuestros sabios discuten, Maviron Min Oilam, oh Dios, va a hacer que ya no existan más en el mundo de Moshiach, en la época de Moshiach, etcétera, rápido en nuestros días, que ya no haya más animales salvajes. O por encima de esto, que van a ser refinados para que no hagan daño. Van a estar ahí, pero no van a hacer daño. Todo lo contrario, van a servir a Dios. Entonces, calio, riglo de Talmudoi se puede entender de dos maneras. ¿Hasta cuánto tenés que publicar e iluminar el afuera de tu casa? Incluso estos no judíos que son Talmudoim, etcétera, que se oponían a Dios, hasta destruirlos totalmente. O hasta transformarlos, que ellos mismos, en lugar de rebelarse, deseen a Dios. Similar al concepto de que dice el Talmud. El Rebbe termina rápidamente el discurso citando varias cosas que llevarían mucho tiempo explicar cada una de ellas, pero muy brevemente. El Talmud cuenta sobre la serpiente que en el relato de la creación la convence a Java para que coma del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Java le da a su marido, desastre, hoy en día existe la muerte en el mundo y estamos donde estamos por eso. Entonces, el Talmud cuenta que en realidad la serpiente era un gran sirviente. Tenía el potencial de ser un gran sirviente. En las palabras del discurso, citando el Talmud, un gran sirviente se perdió del mundo, etc. El Talmud cuenta que si no hubiese pasado lo que pasó en el árbol, etcétera, etcétera, entonces cada uno de nosotros hubiésemos tenido varias serpientes que nos servían, eran nuestros sirvientes, que nos hubiesen preparado comida, nos hubiesen hecho cosas, no importa. El punto es que no está más esto. Pero existe el concepto de que hay algo positivo, una chispa de algo bueno en la serpiente también. Y en el servicio a Dios, este es el concepto de tshuva. Tshuva significa, ¿cómo aplico esto que estudiamos en mi vida? En mi vida yo también tengo partes oscuras. Claro que sí, todos las tenemos. ¿Qué tienes que hacer? Transformarlas en luz. Hacer tshuva, arrepentite, crecer, mejorar, etc. Como dicen nuestros sabios también en otro lugar en el Talmud, todo aquel que le enseña Torah al hijo de un ignorante, etcétera, sobre esta persona está escrito otro versículo: ¿se puede sacar algo preciado de algo totalmente despreciable? Y la respuesta es sí, claro que sí. Este es el hijo de un ignorante y sin embargo le enseñas Torah y lo estás elevando. Que a través de la virtud del concepto de tshuva, de arrepentimiento, acercamiento a Dios, y ahora no es el momento para explicar todos los conceptos de tshuva, podemos llegar a lo que dice el otro versículo: y se van a elevar los salvadores en el monte de Zion para juzgar al monte de Esav, y será para Dios el reinado. Y entonces va a haber otra cosa que dice el Talmud en otro lugar, basado en un versículo de Mija, uno de los profetas, últimos profetas, el capítulo 5, el versículo 4, que va a haber 7 pastores y 8 líderes
del Adam, del hombre. 7 pastores. Nuestros sabios en el Talmud dicen que los pastores son 7 de vuelta. Adam, Sheis, Mesushelach, Abraham, Jacob, Moishe y David. Estos son los 7 pastores de la humanidad entera. ¿Cuál es el asunto de un pastor? Ocuparse que la oveja tenga nutrición, tenga comida, llevarla para acá, tenga bebida, etc. Entonces el concepto de un pastor es que da energía pnimi, interior, como la comida, como que se nutre y se nutre en el interior. Por el otro lado, este es el pastor. Por el otro lado, hay 8 líderes del hombre, y el Talmud cuenta que son Ishai, el papá de David, Ishai, el rey Shaul, Shmuel, Amos, Zefania, Tzidkiyahu, Mashiach y Eliyahu. Estos son los 8 líderes, que no importa ahora qué es cada uno de estos. El punto es que estos líderes nos ocupan de nutrir en el interior de cada uno de nosotros, como Moishe Rabbeinu. Moishe Rabbeinu, él daba Toira. Toira es en el interior. Nuestros sabios explican que esta es la diferencia entre diferentes sabios. Hay un sabio que se llama Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai fue el que estudió todo, está basado grandes partes de la observancia del judaísmo post-templo, después de la destrucción del segundo templo, está basado en las ideas de Rabbi Yochanan ben Zakkai con su juzgado, etcétera, etcétera. Él estudiaba Toira y no dejó cosas de la Toira sin estudiar. Impresionante, pero era estudio, Toira. Ahora bien, cuando Rabbi Yochanan ben Zakkai se enfermó, lo mandó a llamar a Rabbi Hanina ben Doisa. Rabbi Hanina ben Doisa era un sabio, pero no tenemos registradas de él enseñanzas en el Talmud. Ninguna. Hay historias de él, seguro. En Gemara Tainis, varias historias de Rabbi Hanina ben Doisa. Pero no tenemos enseñanzas. Que Rabbi Hanina ben Doisa era muy grande, al punto tal que Rabbi Yochanan ben Zakkai de vuelta lo mandó a llamar y le dijo: rezá por mí, porque no sé a dónde voy a parar. Rabbi Yochanan ben Zakkai, uno de los más grandes de la historia del pueblo de Israel. Sin embargo, lo llamó Rabbi Hanina ben Doisa y le dijo: rezá por mí, porque tu rezo se escucha y el mío no llega tan lejos. Entonces vemos que Rabbi Hanina ben Doisa era un gigante, pero no encontramos enseñanzas de Toira de Rabbi Hanina ben Doisa. Entonces acá tenemos 2 personajes, uno pnimi, un interior. Rabbi Yochanan ben Zakkai enseña y se pasó la vida enseñando Toira, estudiando Toira, enseñando Toira, etc. Y por el otro lado tenemos un gigante, Rabbi Hanina ben Doisa, que no encontramos enseñanzas de Toira, pero su rezo llegaba directo y transformaba el mundo. ¿Qué se transformaba el mundo? Una historia breve: una vez su hija se confundió, la hija de Rabbi Hanina ben Doisa, y encendió las velas de llaves, en lugar de con aceite, que esto dura, etcétera, con vinagre, porque se equivocó. Y el vinagre no es bueno, no es un buen combustible. Entonces estaba llorando cuando llegó Rabbi Hanina de la sinagoga, del viernes a la noche, velas prendidas, estaba llorando la hija de Rabbi Hanina, y Rabbi Hanina le preguntó: ¿por qué llorás? Y ella le dijo: porque encendí las velas de llaves con vinagre en lugar de aceite, me confundí. Y Rabbi Hanina dijo: el que hace que el aceite encienda va a hacer que el vinagre encienda también. ¿Qué diferencia hay? Y las velas estuvieron encendidas todas llaves. ¿Qué vemos de acá? Que Rabbi Hanina tenía esta cuestión ilimitada, infinita, de transformar las cosas, no a interior, pnimi, enseñanza, intelecto, emociones, no, algo totalmente trascendental, totalmente milagroso. Y esta es la diferencia entre los pastores, cuyo trabajo es nutrir y estar adentro, por así decir, como el pastor que nutre a la oveja con comida, con agua. Por el otro lado, los líderes de los seres humanos, que son 8. Entonces 7 pastores, el número 7 representa lo cíclico, como los 7 días de la semana, es algo interior. Y 8 líderes, las velas de Hanukkah. 8 trasciende lo racional, trasciende lo cíclico. Así está explicado sobre el número 8 en Parsha Shmini, montones de explicaciones. No importa ahora todo el detalle, sería muy largo. Todo esto que dije no está en este discurso, está en otros lugares, en Hasidut, y el Rebbe hace referencia a estas cuestiones. Pero de vuelta, es un discurso muy cortito. Vamos a las palabras del Rebbe para que se den cuenta cómo el Rebbe detrás de una frase en realidad tiene montones de cuestiones. Y estas es las que yo entiendo nada más. Las que no entiendo me las salteo. Quiero decir, estamos estudiando todo el discurso, pero a veces uno lee una frase que en realidad tiene una profundidad enorme atrás, y uno la lee como si fuese una frase común y sigue adelante en el discurso. No es que uno se lo saltea, pero no ve la profundidad que hay detrás de todo esto. Entonces, dijimos entonces que en Hanukkah representa iluminar el afuera, iluminar lo oscuro, lo izquierdo, las naciones del universo entero, por eso los líderes, etc. Bueno, a través de esta cuestión de Tshuva, que esto es lo que representa las velas de Hanukkah en el servicio a Dios de todos los días, a pesar de que ya no tenemos los decretos físicos, como dijo el segundo Rebbe de Chabad, esto ya no hay más cruzadas, ¿ok? Pero
Espiritualmente sí, tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior oscuridad. En el mundo hay oscuridad, falta de conocimiento de Dios, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué representa esto en términos de mi servicio a Dios particular? Tshuva, arrepentimiento. A través de la virtud de Tshuva llegamos a esta cuestión, repito, de que, como dice el versículo, este versículo está en Ovadia, al final de Ovadia se va a levantar los salvadores en el monte de Zion para juzgar al monte de Esav y será para Dios el reinado. Y entonces ahí habrá 7 pastores y 8 líderes del hombre, que esto está relacionado con Hanukkah, como está explicado en los discursos hasídicos del Tzemach Tzedek, del tercer Rebbe de Chabad, cuando él explica la mitzvah de encender la vela de Hanukkah, y en muchas otras explicaciones de él también, y en Toira Oir, en otro libro del Alter Rebbe, y en Sha'arei Oira, otro libro que explica sobre Hanukkah del Mittel Rebbe, del segundo Rebbe de Chabad, y se van a levantar y van a cantar aquellos que están residiendo en el polvo, y ellos junto con los demás, o sea, está haciendo referencia a estos Rebbeim que él mencionó, y a los, como yo lo entiendo, a los 7 pastores, a los 8 líderes, con la venida de Moshiach, nuestro justo Moshiach, que venga y nos redima y nos lleve erguidos a nuestra tierra, y ellos junto con todos los demás, y la alegría eterna sobre sus cabezas. Este es el final del Maimar, este es el final del discurso, en donde el núcleo del discurso es la explicación de la diferencia entre Mezuzá y la vela de Hanukkah. Mezuzá es para adentro, el refinamiento interior, y la vela de Hanukkah es para afuera. Hay un refinamiento hacia afuera, que a pesar de que los decretos físicos que representan Hanukkah, Purim, etc., no hay más, como explicamos en nombre de Mittel Rebbe, del segundo Rebbe, sin embargo espiritualmente esto se aplica y hoy en día significa en cada uno de nosotros la voy del trabajo de Tshuva, arrepentimiento y acercamiento a Hashem.